debe experimentar la presencia de su Señor. Pero realmente tú ahora, en la condición que estás, no vas a experimentar la presencia de Dios, simplemente porque hay una separación llamado pecado. Y ese pecado está haciendo allí que el Señor esté lejos. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor dice que el pecado ha traído como consecuencia la muerte. Y no nada más eso, sino que ha traído una consecuencia mayor, que es el castigo eterno. El castigo eterno dice, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar es real. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu infinito amor. Desde ahora, mi Señor, lo manifiestas cada mañana, cada instante, Señor, podemos ver tu presencia en medio de nosotros. Yo te ruego, Padre, que puedas estar ahora, Señor, quédate con nosotros, sé tú nuestro Maestro, nuestro Instructor, mi Señor. Ayúdanos a tomar cada verdad, mi Señor, en nuestras vidas. Sabemos que todo lo que nos dices es para nuestra propia disciplina, que al mismo tiempo va a redundar, Señor, en nuestro beneficio. Yo te ruego, Padre, que tú puedas estar en medio de nosotros. Bendice a mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, referido en el desierto, una historia que acontecía al pueblo de Israel en un tiempo, digamos, diferente, un tiempo inédito, donde la nación de Israel estaba viviendo lo que era la dependencia, lo que era el conocimiento, lo que era la adoración a Dios, y que de alguna manera la responsabilidad que tenía el pueblo era poder llevar gloria y alabanza al Señor. Pero ahorita, hermanos, la verdad es que nosotros en estos tiempos, los que estamos viviendo, o sea, ahorita en la actualidad, los tiempos están siendo, digamos, un poco encontrados, porque la humanidad ha querido sacar a Dios de su vida cada vez más. Son más las situaciones, son más, digamos, los lugares y las circunstancias que nos rodean, de lo cual el ser humano de alguna manera está sacando a Dios de su vida. El ser humano ya no quiere saber nada. Y lamentablemente a veces esta doctrina o esta enseñanza también se filtra dentro de la congregación sin darnos cuenta. Vivimos a veces vidas que no tienen nada que ver con una vida que debe glorificar a nuestro gran Dios, que no muestra realmente el sello, esa garantía que dice Pablo que ha colocado Dios en medio de nosotros, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda la verdad. A veces, hermanos, la iglesia pasa por tiempos difíciles donde inconscientemente empieza a sacar a Dios de su corazón. Por eso quiero hoy, hermanos, a través de estos pasajes, de estos 2 capítulos que vamos a estar estudiando, podamos estar viendo el tema acerca de buscando la presencia de Dios. Buscando la presencia de Dios. Juan 14:6 dice, no lo busques, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo representa la única forma, el único medio para que el ser humano pueda llegar a su presencia. No existe otra manera, no existe otra fórmula, no es a través de nuestras buenas obras, no es a través de nuestra justicia, no es a través de nuestro pensamiento, de lo que yo soy como persona, que Dios me va a permitir la entrada al reino de los cielos. La verdad es que la única forma y manera que Dios estableció para la redención o para la salvación de los seres humanos que no vayan a la condenación eterna era que hubiese pagado un precio alto, su Hijo, un precio de sangre, un precio que realmente es valorado por aquellos que han conocido la verdad. No existe otra manera de que nosotros podamos llegar allí. El salmista expresaba en el Salmo 16:8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El salmista estaba claro y sabía que tener la presencia de Dios en su vida era de beneficio, iba a redundar siempre en beneficio. Hay personas que podemos verla en la historia de la Biblia, que caminaron junto a Dios, gente que pudo tener la presencia de Dios en su corazón
y pudo realmente valorar y ser edificado por la obediencia y por la santidad que emanaba. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 22, tenemos el ejemplo de este varón llamado Enoc, que dice, del cual se dice que caminó con Dios, no pasó por la muerte, y el Señor le dio el privilegio de llevárselo estando en vida y encontrarse con Él. Pero mientras que estuvo aquí en la tierra, dio testimonio de haber caminado con Dios, su presencia estaba allí. Pero también vemos al profeta Eliseo, que vivía también en la presencia de Dios, a Pablo, este apóstol usado de manera grandiosa por nuestro Dios para llevar las buenas noticias. Él nos sugiere, dice, que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, porque él sabía, hermanos, que su presencia en medio de nosotros va a hacer la diferencia, nos va a garantizar a nosotros la victoria en todo lo que hagamos. Entonces, indefectiblemente, hermanos, experimentar la presencia de Dios en nuestra vida es lo mejor que podemos tener nosotros. Es decir, no puede haber nada en este mundo que llene ese vacío que naturalmente podemos tener. Hay un vacío grande, hay un vacío que a veces no sabemos explicar. Sabemos que tenemos todo, quizás tenemos un buen trabajo, quizás tenemos algo de dinero, quizás tenemos familia, tenemos distracciones, tenemos ciertas circunstancias en nuestra vida, pero hay algo que siempre falta. Cuando estamos caminando, digamos, a espaldas de Dios, el Señor Jesucristo es el único que puede llenar nuestro vacío. Y ya una vez que reconocemos esa verdad en nuestra vida, reconocemos eso en nuestro corazón, no queremos que Dios sea parte de nosotros. Amén. Amén. No queremos que el Señor se vaya de nuestras vidas. Pero lamentablemente, hermanos, a veces hay situaciones donde nosotros mismos damos tregua para que el Señor tenga que salir de la comunión que Él quiere tener en medio de nosotros. Éxodo capítulo 33, y vamos a tener lectura aquí en el versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Hermanos, aquí estamos entrando en el contexto que el pueblo de Israel, si vemos el capítulo anterior, el capítulo 32, tiene que ver con la historia de la debilidad que tuvo el pueblo de Israel en la desesperación de ver a su líder, de esperar a su líder 40 días, y la impaciencia, y creyendo que quizás había muerto cuando Moisés subió al monte Sinaí por mandato del Señor para darle los mandamientos, darle los estatutos, la normativa por la cual la nación se iba a regir. La nación de Israel cae en un momento de debilidad, cae en un momento donde empieza a titubear, empieza a dudar acerca de su fe. ¿Quién sabe qué le ha acontecido a este Moisés? ¿Qué pasaría con este hombre? ¿Será que ha muerto allá arriba? ¿Será que ya nosotros nos quedamos aquí sin dirección, sin rumbo? ¿El Señor nos ha abandonado? Pero vamos a hacer algo para sustituir y reemplazar aquella situación. Y entonces vamos a ver en el capítulo 32 cómo el pueblo de Israel dice que ellos mismos dan de sus joyas y de todo lo que tenían, se lo entregan a Aarón para que él figurara un becerro de oro y que ellos pudieran alabar y adorar y hacer fiestas para Jehová, porque decían que eso representaban los dioses que le habían sacado de Egipto. Pero lo más cumbre es que ellos dicen que ese becerro representaba a Jehová y que ellos estaban dándole tributo a Jehová a través de un becerro de oro. Y eso no es otra cosa, hermanos, que la idolatría. Entramos en ese contexto y el Señor inmediatamente le dice a Moisés que debe descender rápido, debe descender pronto de allí del monte, dice, porque el pueblo se ha corrompido, el pueblo está en pecado, el pueblo ha hecho lo que yo le he dicho que no debe hacer.
Y dice que Moisés bajó enfurecido por las tablas que Dios le había dado, las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, y los arroja y acarrea juicio sobre la nación de Israel. Pero en el versículo 27 dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno su hermano, a su amigo y a su pariente. Y el versículo 28 del capítulo 32 dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y la tribu de los levitas fue la única tribu, dice, que se paró firme y que estuvo de acuerdo con lo que Moisés estaba diciendo. En otras palabras, lo que Moisés estaba dando era carta abierta, poder matar a la nación, a los hombres y a las mujeres que habían caído en la idolatría. Porque lamentablemente, hermanos, el pecado para Dios no es algo sencillo. El Señor toma nuestro pecado como algo asqueroso. El Señor toma nuestros pecados como algo que le desagrada. A veces tú y yo no tomamos el pecado como Dios lo ve. Y ahí es donde está el problema. Cuando nosotros no sentimos como Dios siente. Si nosotros por algún momento pudiéramos tener la mente de Dios y viéramos nuestro propio pecado, yo creo que estaríamos siendo, digamos, repudiados por nosotros mismos. Nuestra vida, hermanos, tiene fallas, debilidades y cosas que no son agradables para Dios. El pecado de la idolatría, hermanos, Dios lo tuvo que sentenciar con muerte. La tribu de los levitas tuvo que matar a parte de su familia, tuvo que matar a muchos del pueblo por causa de la idolatría. Y entramos en el capítulo 33, justamente cuando le dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Era una promesa, hermano, que el Señor, que Dios iba a dar por herencia a Israel, todas las naciones que decían allí, al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo. Ellos iban a poblar la tierra, el territorio que tenían estos pueblos. Pero había algo particular que estaba diciendo allí en el versículo 3, dice, y a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Dice que el Señor no le iba a acompañar, que Él iba a prometer, Él estaba prometiendo darle la tierra a ellos por heredad, pero con una condición diferente, solamente que Él no iba a estar en medio del pueblo. Porque el pueblo había acarreado pecado, porque el pueblo estaba en idolatría, el pueblo se había contaminado, el pueblo había hecho algo que era abominación para el Señor. Y por lo tanto, el Señor decide no estar allí. Y dice el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Hermanos, aquí dice que el pueblo escuchó esta mala noticia. Y la verdad, sinceramente, no considero que esto haya sido una mala noticia. No, esto fue una tremenda mala noticia, escuchar de que el pueblo de Israel, la presencia del Señor ya no iba a estar allí, hermano. Que la presencia de nuestro Dios ya no va a estar. Pero ¿qué pasa, hermano, en nuestras vidas cuando nosotros de alguna manera estamos fallándole a Dios? Tú conoces tu corazón, tú sabes tus pensamientos, tú sabes tu andar, yo también sé los míos. Y nosotros estamos claros que muchas veces estamos fallándole a Dios y que contristamos al Espíritu Santo, porque ciertamente Dios habitaba aquí, digamos, en una especie corporal, pero ahora el creyente, la iglesia, tiene la virtud de que el Espíritu Santo pueda morar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro tabernáculo, y puede morar ahí por siempre. El Señor no se va a ir de nuestro lado. Pero en ocasiones, hermano, nuestro pecado está haciendo que la presencia de Dios se aleje. Si tú te encuentras esta semana, ayer hablaba con algunos hermanos este detalle, evalúa tu semana y sientes que estás como cansado, como agotado, que te faltan las fuerzas, que te falta algo. Y muchas veces no tiene que ver con un cansancio físico, muchas veces no tiene que ver
con algo que hayamos hecho nosotros, sí, físicamente o mentalmente. Esto tiene que ver a veces con una carga espiritual, con una carga del Espíritu, porque el Espíritu Santo está esperando que nosotros podamos darle alimento a través de la lectura de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, a través de un comportamiento como un verdadero cristiano. Pero a veces, hermanos, no alimentamos el Espíritu y el Espíritu se abate. El Espíritu se abate y realmente esto comienza a ser una mala noticia. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel, el pueblo de Israel y toda la creación de Dios, la principal labor que tiene sobre este mundo es glorificar el nombre de Dios. No hay otra cosa que nosotros como seres humanos, como su creación, podamos hacer, sino darle honra y gloria a nuestro Dios, con todo lo que nosotros hagamos, con nuestra vida. Nuestra vida, dice Pablo, que somos cartas abiertas. Alguien nos va a leer. Nuestra vida debe glorificar en todo momento a Dios, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, en donde nosotros estemos. Tiene que la gente saber o darse cuenta de que hay una luz que brilla. Que hay una luz que brilla, pero no por sí mismo, sino porque está la luz del Señor Jesucristo, que ha pagado con un precio alto, que te ha dado la redención, que te ha dado la vida eterna, y que esa luz ha encendido una llama que debe iluminar al resto. La adoración que debe tener el pueblo de Israel y nosotros como la iglesia se llama devoción, y la devoción no es otra cosa más que un sentimiento de amor profundo por Dios. Es decir, en nuestro corazón tiene que avivarse ese amor por Dios. Pero la devoción, hermano, la devoción para Dios está cimentada bajo dos preceptos. ¿A qué me refiero? Lo primero es que la devoción debe tener como base el conocimiento acerca de lo que Dios es. Es decir, la devoción, para que tú puedas tener devoción por el Señor, tú tienes que reconocer quién es Él. Tú tienes que saber quién es Dios, sus atributos, su gloria, su majestad. Debes conocer qué le agrada a Él, cómo tú puedes agradar al Señor, de qué manera, de qué forma le gusta a Él que tú le agrades, que tú le glorifiques, que tú le alabes. Pero el segundo precepto, hermano, es que nosotros tenemos que apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Son dos cosas que debemos conocer. Primero, lo que Dios es, pero lo segundo es que debemos reconocer lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es decir, Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo ha venido a morir por nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. O sea, Dios ha dejado algo y nos está diciendo que Él ha mostrado su amor para que tú y yo podamos tener ese camino abierto para el Señor. Pero nos toca ahora a nosotros ser recíprocos con aquella redención. Nos toca ser recíprocos con su amor. Si no existe la naturaleza del entendimiento en estas dos cosas, nunca vamos a tener un tiempo devocional con nuestro Dios. Nunca vamos a poder amarle a nuestro Dios. Nunca vamos a poder nosotros alabarle de la manera y la forma como Él desea que le alabemos. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí la lectura en el versículo 5, dice: porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Hermano, muy mala noticia estaba recibiendo el pueblo de Israel, y el Señor empieza a darle pautas. ¿Por qué la presencia de Dios se está alejando de su vida? ¿Por qué la presencia de Dios ya no iba a estar en medio de ellos? ¿Por qué la bendición no iba a estar presente? Sencillo, vamos a evaluar algunos aspectos por lo cual el pueblo de Israel estaba haciendo. Bueno, lo primero que podemos ver es acerca de la idolatría. Su corazón estaba vendido a otros dioses. Estaba impregnado acerca de las cosas que pasaban en su antigua casa, Egipto. Ellos habían salido de una nación donde ellos adoraban otros dioses, donde estaban consagrados a la idolatría, y toda esa naturaleza se la estaban trayendo al desierto. Pero solo que ahora era diferente. Ellos debían glorificar al único Dios verdadero. Y no estaba pasando eso. Lo primero que vemos es acerca de la idolatría. Ahora dice, ahí el versículo, la última parte dice,
quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Es decir, cuando habla aquí acerca de los atavíos, está haciendo referencia de que el pueblo de Israel todavía cargaba algunas prendas. Atavío significa prendas, significan algunas joyas, algo que era representativo para una, digamos, una celebración de gala. Era una vestimenta distinta a la que utilizaba cotidianamente. Ellos estaban vestidos de gala, porque obviamente estaban haciendo celebración para el becerro de oro. Y el Señor le está diciendo, mira, quítate ahora tus atavíos, desnúdate de todas esas cosas, vístete de silicio, de luto, porque estoy pensando qué voy a hacer contigo. Lo más probable era que iba a quitar su vida también. Pero el Señor aquí está exhortando porque le está diciendo al pueblo que quitara sus atavíos. Él acabó aquí con la vida de muchos israelitas por causa de no haberse separado, por no haber hecho una distinción entre las cosas del mundo. Pero todavía nosotros seguimos vestidos con los atavíos del mundo, los rudimentos que están en el mundo. Y vamos al estadio, no estoy en desacuerdo con estas cosas, pero a veces, hermanos, mezclarnos en un ambiente donde no se glorifica a Dios, porque no vamos a predicar. No nos invitan a predicar. No vamos a proclamar, o el evento es para alabar a nuestro Dios. No, hermano, es para hacerle porra a un equipo en particular. Hermanos, estamos todavía vestidos con los atavíos todavía de Egipto, del mundo. Ya el creyente, hermano, en estos tiempos tiene que despertar. Estamos viviendo un tiempo donde el Señor viene, donde el pecado cada vez es más abismal, donde a nuestros hijos se lo están llevando, la tecnología se lo está llevando, el pecado se lo está llevando. Pero quien tiene el protagonismo en esto somos nosotros, hermanos. Somos nosotros que le estamos dando todas las ventajas y todas las cosas. Le estamos enseñando a nuestros hijos a que sean idólatras. Porque el jugador, que es famoso, que ni siquiera nos conoce a nosotros, nosotros pagamos la entrada, nosotros vemos tal cosa, compramos sus franelas, compramos tantas cosas y ni siquiera nos conoce. De ese estamos haciendo un ídolo. Y nos ataviamos de las cosas del mundo. Separado, hermano. Estas palabras parecen duras, estas palabras parecen fuertes, y a veces pensarán que somos, no sé, indolentes pero hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios, yo lo creo como lo dice. Merecemos morir, hermano. La palabra de Dios dice que no apartarnos, no separarnos de las cosas del mundo, no marcar la diferencia, merece la muerte. Pero sin embargo, la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros. Nosotros somos un pueblo escogido, nosotros somos diferentes, debemos ser distintos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestirnos, hermano. La gente tiene que saber que somos creyentes, aunque no mediemos palabras. La gente tiene que ver nuestros testimonios. Hermano, no apaguemos la luz que Dios nos ha dejado. No quitémonos, despojémonos de los atavíos que el Señor estaba recriminando al pueblo de Israel. Vístete de luto, decía, porque yo no estoy contento, no es una fiesta de gala, es una fiesta de luto. Hay luto porque has desobedecido el mandamiento que yo te he puesto. Vamos a seguir leyendo aquí el versículo 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y la decisión que se había tomado aquí era que el campamento donde habitaba Dios, donde estaba la presencia del Señor, ya no estaba en medio del campamento, tenía que ser expulsada. Dice que lo iban a colocar muy lejos del campamento. El Señor dice: mi presencia ya no quiero que esté en medio del pueblo, mi presencia no va a estar allí. Ahí cuando hablan del tabernáculo no se refería exactamente, porque el tabernáculo todavía no había sido realizado, no había sido construido, pero sí está hablando acerca de parece que otros comentarios dicen que era la tienda de Moisés, o sea, la misma tienda de Moisés, él la llevó afuera y allí descendía a través de una nube, descendía el Señor y descendía para poder comunicarse. Y dice el versículo 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba
en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Es decir, ellos estaban expectantes porque cuando salía el líder no sabía qué podía pasar y estaban allí esperando a ver qué sucedía, pero lo que podían ver ante sus ojos era que descendía la nube, Moisés entraba y podía tener la gracia del Señor. Versículo 9 dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés entraba en el tabernáculo, entraba allí y dice que podía hablar cara a cara con el Señor. De toda la nación de Israel, solo un hombre pudo entender que la separación para Dios era algo importante. Solo un hombre pudo comprender en toda la nación de Israel que separarse, consagrar su vida para Dios era algo importante. Solo él pudo disfrutar de la presencia de Dios. Solo él pudo disfrutar de estar cara a cara con Él, de poder hablar cara a cara con Él. Solo un hombre pudo entender cuán importante es consagrar nuestra vida para nuestro Dios. En las pequeñas cosas, hermanos, marcamos diferencia. En las pequeñas cosas vamos a marcar la diferencia. Ahora, dice, vamos a seguir leyendo el versículo 11, dice, y hablaba Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Estamos hablando, hermanos, de que había un precedente, que la nación de Israel había marcado, por lo cual la presencia de Dios se había apartado. Lo primero, estamos viendo que había algo de idolatría. Lo segundo era que había algo de terquedad. Sí, no lo expliqué, pero anteriormente el Señor Jehová le hablaba a Israel diciéndole que era un pueblo de dura cerviz. Eso lo dice en el versículo 3, donde dice que era un pueblo de dura cerviz. Y esa expresión lo que está hablando es que era un pueblo terco, era un pueblo que no obedecía, que por más que él intentaba guiarle, por más que intentaba llevarlo, conducirlo, él o el pueblo, la nación completa, no quería obedecer. Cuando en el tiempo del campo se araba el terreno, utilizaban unos bueyes, y esos bueyes le colocaban unas yuntas allí en su cuello, aquí en la parte de la nuca, para que los bueyes fueran dirigidos. Pero había algunos de esos bueyes que no obedecían y que no hacían caso. Algunos dicen que le pinchaban, parte de los comentarios dice que tomaban unas pequeñas pullas para pinchar parte de la nuca y que eso lo estimulara a moverse, o en la parte de los tobillos. Pero algunos dicen que con ese tratamiento, aunque sea de dolor, no movían su cuello, no giraban para ningún lado. Es decir, que el que estaba arando se iba a sentir bien frustrado. El que estaba arando el terreno con un animal así no iba a avanzar nunca. O sea, la comisión por la cual los bueyes estaban diseñados, por la labor por la cual los bueyes estaban diseñados para hacer, no se iba a cumplir, porque eran de dura cerviz. Y esa expresión era lo que el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel. Por más que yo te estimule, por más que yo te diga, por más que yo haga, tú no quieres obedecer. De cualquier manera, hermano, mire, aquí hay a veces, cada quien recibe, digamos, las enseñanzas. A mí me gustan todas las enseñanzas, todo el que se pare a predicar. La verdad que mi oración siempre está en que Dios pueda hablar, no importa la forma, no importa la manera, porque mientras que te estés poniendo la palabra, el medio no es relevante. El punto, hermano, es que a veces nosotros somos susceptibles a estas cosas. A nosotros a veces nos gustan mucho las caricias, nos gusta mucho la broma, el chiste, el reírnos, el pasarlas bien, y así nos sentimos contentos.
Pero a veces, hermano, a veces el Señor tiene que marcar fuerte. El pueblo de Israel, hermano, era caracterizado por ser un pueblo de dura cerviz. Entonces habían por lo menos tres cosas. Estaba la parte de la idolatría, estaba la parte de la terquedad, de no obedecer lo que Dios estaba diciendo, y de la parte mundanal, de la mundanalidad, o sea, no despegarse de la presencia del mundo. Y estas cosas estaban haciendo que la presencia de Dios estuviera fuera. ¿Cuántas cosas, hermanos, ahorita Dios está en la misma situación con nosotros? Quiere estar presente en medio de nosotros, pero nos sentimos apagados, nos sentimos tristes, nos sentimos que, wow, ¿qué es lo que nos pasa? Pero evaluemos nuestra vida, cómo está nuestro tiempo devocional. Estamos leyendo como Dios está diciendo, estamos meditando en su palabra, estamos orando como Dios dice, estamos pregonando el evangelio, hermano. Porque si no lo estamos haciendo, créeme que te vas a sentir mal y me voy a sentir mal. Entonces son cosas que Dios ha determinado, por el cual el pueblo de Israel, dice, estaba haciendo de que el Señor se apartara. Pero ¿saben qué? Vamos a ver ahora la evidencia de un hombre que sí pudo entender las cosas tal y cual como eran. Que a pesar de que la cosa era difícil, se le había encomendado una tarea difícil, él pudo asimilarla y pudo creer en su Creador. Él pudo darle gloria a Dios, y ese hombre es Moisés, hermanos. La verdad es que la vida de Moisés es una vida que destaca simplemente porque obedeció la voz de Dios, simplemente porque pudo tener determinación en su corazón de hacer lo que Dios decía. Hermanos, ahí estaba su familia, ahí estaba su hermano, ahí estaba su hermana, estaban sus hijos, estaba su esposa, había gente que a él lo quería, pero Dios no tuvo contemplación ni siquiera de él mismo. No le permitió a Moisés pasar a la tierra prometida por causa de su desobediencia. En un paréntesis, en toda la vida espectacular que llevó Moisés, hubo un paréntesis, hubo una fractura que Dios no la dejó pasar. Pero ¿cómo creemos nosotros, hermanos, que Dios no va a dejar de pisar? Una pequeñita. Es que no es tan, digamos, no es tan duro. Estoy en fornicación, pero no pasa nada. Estoy robando, pero no pasa nada. No estoy teniendo mi tiempo devocional, pero no pasa nada. Vivimos nuestra vida como mejor nos parece, donde nuestro ídolo a veces, hermanos, pareciera que fuera nuestro trabajo. Tenemos tanta carga de ocupaciones que no tenemos tiempo para ir el miércoles, para ir el domingo, el domingo es completo, hermano, desde la mañana hasta la tarde. Nos congregamos para recibir palabras, para que Dios nos dé allí ese aliento, para que nos sacuda nuestra mente y que podamos energizarnos espiritualmente. Pero la verdad, hermano, es que la determinación que tenía Moisés aquí fue fundamental para que una nación pudiera tener misericordia o alcanzar la misericordia del Señor. Dice, vamos a leer aquí en el versículo 13, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Él empezaba a clamar, a interceder por la nación de Israel, y él está diciendo, está tomando propiedad de lo que ya el Señor le había dicho: yo he hallado gracia en tus ojos. Es decir, que le estaba diciendo a Moisés que eres un amigo íntimo, o sea, te estimo, Moisés. Tu opinión me es importante, tu oración me es importante. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cuánto impacto tenemos nosotros, hermanos, de orar por alguien más y el Señor conceda nuestras peticiones sin tardar? Yo creo que eso no pasa, la verdad, porque nosotros no estamos siendo solícitos en tener esa comunión, ese apego con el Señor, esa hermandad. Pero Moisés estaba de alguna manera reclamando aquello que en algún momento el Señor le mostró, y decía: y ha llegado en tus ojos, mira que esta gente es pueblo tuyo. En más de una ocasión Moisés intercedió para que Dios no acabara con la nación de Israel por causa del pecado. Y en una ocasión Dios probó el corazón de Moisés. ¿Sabes qué Moisés le dijo con el becerro de oro? Voy a eliminarlos a todos, los voy a acabar a todos, y de ti, Moisés, voy a levantar una descendencia que glorifique mi nombre. ¿Qué te parece, Moisés? Si la respuesta de Moisés hubiese sido, claro que sí, algo así, Señor. No, tuvo temor, se postró, clamó, y le dije: hey, Señor,
tú has prometido que esa gente, ese pueblo de dura cerviz, es tu descendencia, es la nación que tú escogiste, y que no vaya a ser oprobio ahora que se burlen los egipcios, que tú nos has sacado y los mataste a todos en el desierto. Recuérdate de esa promesa. Es decir, él estaba intercediendo por el pueblo, más de una ocasión, ese pueblo tuyo. Dice el 13, ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, el 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Saben qué estaba diciendo Moisés? Creo que era la única persona que podía decir o hablar algo de la presencia de Dios. El resto del pueblo no. Pero Moisés sí podía hablar acerca de la presencia de Dios. Y él está reclamándole algo. ¿Saben? Yo sí he experimentado que es tu presencia. Yo sí he experimentado que es estar en tu presencia, en tus atrios. Porque cuando él subió el monte, hermano, el Señor lo llamó, él pudo ver la gloria de Dios. Pudo hablar cara a cara con el Señor. La manifestación de Dios se pudo transmitir al rostro de Moisés. Más adelante lo vamos a leer. Es decir, que él sí sabía, él había experimentado que es estar allí. Hermano, en nuestra vida hay momentos altos y hay momentos bajos. En los momentos altos es donde nosotros tenemos la presencia de nuestro Dios y todo lo que hacemos nos sale bien, prospera, como lo hizo con José. Dice que todo lo que estaba en su mano prosperaba, le ayudaba. Y así hay ocasiones donde nosotros también estamos siendo experimentados en su presencia, pero que no nos vaya a invadir la mala memoria de no acordarnos de esos tiempos. Porque cuando vienen los tiempos bajos, eso es lo que tenemos que recordar. Estar en su presencia es mucho mejor que estar en el teléfono. Estar en su presencia es mucho mejor que estar en un equipo. Es mucho mejor que estar en cualquier otro lugar, sino estar meditando en tu ley, en tu mandamiento. Él lo recordaba, él sabía que había experimentado algo poderoso, algo que para él era distinto. El salmista también lo decía, que él prefería estar en sus atrios un día que 1000 años fuera de él. Él deseaba estar metido allí, él deseaba estar allí en la presencia del Señor. Y este hombre, Moisés, estaba aludiendo a todo lo que Dios le había prometido. Y le dice, el 15, repito, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No quiero que nos vayan a llevar a otro lado, nos envíes a otro lugar. Si tú no nos acompañas, Señor. Si tú no vas conmigo. Pero ¿qué tal ahora nuestras decisiones, hermanos? ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? Siempre escuchamos este tipo de exhortaciones. ¿Cómo está mi vida en cuanto al Señor? ¿Cómo yo la estoy tomando en cuenta? Si necesito trabajar, pero ¿qué tal el trabajo me interfiere en mi tiempo devocional, en mi tiempo de evangelizar, en mi tiempo de congregarme, en mi tiempo importante para Dios? Hermano, ese trabajo no nos conviene. Sencillo, Dios nunca nos va a dar algo que se contrarie a su palabra, que no sea de tropiezo, que no nos ayude a edificarnos. Él no siempre nos va a dar algo que nos conviene. ¿Sí? Ahora, dice aquí el versículo, vamos al versículo 16, y dice, ¿y en qué conoceré aquí que he hallado gracia ante tus ojos? Yo soy tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Digo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. 23. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El Señor concediendo las peticiones de un hombre que estaba consagrado. Quiero ver tu gloria, deseo más de lo que he experimentado, quiero seguir experimentando tu presencia en mi vida. Y el Señor le concede esto, hermano, le concede, baja los ánimos. El Señor dice que a través del clamor de Moisés, baja los ánimos, ¿sí? Apacigua su ira, apacigua lo que ya él estaba pensando hacer.
por causa de uno solo, que pudo entender qué es la separación. Dice, ya vamos a terminar. Ahora vamos a ver rápidamente como aplicativo algunas cosas, porque si la presencia de Dios en nuestra vida puede ser, hermano, que ahora nosotros no estemos caminando con el Señor. Ojo, no estoy juzgando a nadie, simplemente que es una experiencia que también yo experimento, y yo sé que tú también lo vas a experimentar. Si eres hijo de Dios, pasamos por tiempos difíciles, y a veces nuestra vida se apaga. Sentimos como que el Señor está a kilómetros y kilómetros. El Señor sigue estando en el mismo sitio que nos fuimos nosotros. Nuestro pecado empieza a ser una separación tan grande que nos sentimos muy lejos, que nos cuesta ir de rodillas nuevamente a orar. ¿Cómo nos cuesta abrir la Biblia? ¿Cómo nos cuesta predicar la palabra? Porque son tiempos difíciles, son tiempos que puede experimentar el cristiano. Pero ahora vamos a ver, a través de la vida de Moisés como aplicativo, cómo nosotros podemos alcanzar nuevamente la presencia de nuestro Dios. Dice que el versículo 4, capítulo 34, versículo 1, dice: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Un pequeño detalle aquí. El Señor le estaba diciendo a Moisés que debía buscar unas tablas y las arreglara para que él pudiera otra vez escribir los mandamientos, porque las tablas, cuando él se las dio, dice que las tiró y se partieron, se quebraron. Pero un detalle que pude notar aquí, me pareció interesante, es que al principio, cuando el Señor le manda que subiera al monte Sinaí, ya las tablas estaban listas y preparadas por Dios. O sea, ya Dios había hecho todo el trabajo, ya la había escrito y simplemente él se la entregó. Pero en esta reconversión ahora Moisés tiene que subir, pero tiene que preparar ahora las tablas. Él mismo tiene que forjar las tablas para poder llevarlas allá, para que el Señor las pudiera escribir. Entonces esto nos habla, hermanos, lo primero que debemos tomar en consideración para buscar de nuevo la presencia de Dios es que debemos prepararnos. Dice el versículo 2: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Lo primero que estaba haciendo Moisés era preparándose. El Señor le estaba dando la instrucción: vas a subir al monte, te quieres acercar a mi presencia, debes prepararte. Y prepararte, dice, en mis mandamientos, en mis estatutos, tienes que trabajar, en mi ley. Acercarnos a su palabra es lo que poco a poco nos va a llevar otra vez a estar en ese tiempo de intimidad con nuestro Dios. Ahora, la segunda aplicación que podemos ver es que dice en el versículo 4 nuevamente: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano 2 tablas de piedra. Dice en la parte B, dice: y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Yo no sé si este hombre pudo haber dormido en toda la noche. El Señor le mandó a una tarea, eso fue de un día para otro: prepárate las piedras y mañana vas a subir al monte. Pero dice que Moisés de mañana subió al monte con las tablas, o sea que estuvo preparando, a lo mejor no durmió nada. Pero eso sí, lo que ya vio que era bien temprano, era el tiempo de partir. Y eso habla, hermanos, de tener presteza. ¿Saben qué es presteza? Presteza es tener prontitud, diligencia y brevedad en hacer algo o decir algo. Presteza, repito, significa prontitud, diligencia y brevedad en hacer algo o decir algo. Es decir, el Señor le estaba mandando a hacer, le estaba encomendando algo que él tenía que hacerlo con rapidez. Él no esperó que se hiciera en el mediodía. Bueno, ya descansé, ya está todo chévere, ya me siento bien, ya desayuné, ahora me voy allá al monte. El Señor me dijo que me estaba esperando. Y el Señor le dijo: mañana te espero aquí. Pero él sabía y entendía que era de premura. Entonces, no nada más se preparó, sino que tuvo presteza, fue diligente en hacer lo que debía hacer. Ya para terminar, eran 2 punticos, dice: y Jehová descendió en la nube, estoy en el versículo 5,
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como tercer legado o como tercer punto para encontrar y alcanzar, hermano, la providencia de estar en la presencia de Dios. Debemos proclamar como lo hizo Moisés. Debemos estar preparados, debemos tener presteza, hacerlo con prontitud, pero también debemos proclamar. ¿Y qué significa proclamar? Proclamar es decir una cosa en voz alta y públicamente, especialmente si se hace en forma solemne. Es decir, cuando él estaba allí diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, lo que estaba diciendo era todos los atributos del Señor. Él estaba haciendo como un checklist de todas las cosas que Dios en su momento estaba mostrando a través de esta situación. Su misericordia, su amor, que era fuerte, que era celoso, que Él entiende cómo es la maldad, pero que aún así, hermano, a través de la misericordia y la gracia, Él le da la determinación de que nosotros podamos ser librados del mal, amén, de la consecuencia. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Es decir, hay alguien que ahora intercede por nuestra vida. Hay alguien que está puesto allí para ser el mediador en medio de nuestro pecado. Y eso es proclamar, ver las evidencias y las características que tenía el Señor. Y ya por último dice que el Señor, que Moisés se postró en el versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. Nuestra actitud tiene que ser de reverencia y de adoración. Nosotros no podemos pretender buscar a Dios estando en nuestra iniquidad, en nuestro pecado, sin haber confesado nuestro pecado, sin haber clamado, haber proclamado, ser diligente, y de esperar que el Señor simplemente nos dé de su gracia nuevamente. Tenemos que tener paciencia, hermano. Tenemos que tener paciencia porque Dios está con los brazos extendidos. Pero recuerda que quien le hemos fallado somos nosotros. Nosotros le hemos fallado. Y tenemos que estar ahí cada vez más: Señor, quita mi pensamiento, quita mis palabras, ayúdame, sí, he hecho mal, perdóname, y vuelvo a inclinarme, y otra vez estoy todo el día, pero yo necesito que estés en medio de mí. Yo necesito que tu presencia me alcance, hermano. No dejemos, hermano, que nuestro pecado, digamos, manche, hermano, que manche nuestra vida, que nos separe, que nos aparte de Dios. Como aplicación, hermano, permitámonos acercarnos a nuestro Dios para que nuestro rostro resplandezca, para que la luz de Cristo pueda encender esa llama que es preciosa, hermano. Tienes una llama preciosa que es la luz de Cristo. Tienes una llama allí que tú has colocado un velo para taparla por causa del pecado, y yo también. Pero Dios nos está permitiendo ahora, hermano, que podamos quitar ese velo para que otros puedan verlo. Y hablo para ti, iglesia, que has conocido al Señor y sabes lo que te estoy hablando. Sí, tenemos la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Pero yo sé que aquí hay personas que todavía no han conocido la verdad de Cristo. Yo sé que aquí hay personas que quizás han venido simplemente por una invitación. Alguien le dijo que viniera. No sé si viniste por curiosidad, por entretenimiento o por cualquier otra cosa. Pero no importa la causa, el motivo por lo cual Dios te trajo aquí, porque eso sí es verdad, Dios te trajo aquí. Y que la verdad es que Moisés, el cristiano, debe experimentar la presencia de su Señor. Pero realmente tú ahora, en la condición que estás, no vas a experimentar la presencia de Dios, simplemente porque hay una separación llamada pecado. Y ese pecado está haciendo allí que el Señor esté lejos
Dice, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor dice que el pecado ha traído como consecuencia la muerte. Y no nada más eso, sino que ha traído una consecuencia mayor, que es el castigo eterno. El castigo eterno dice donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar es real. Ese lugar lo va a vivir cada persona que no experimente la presencia de su Señor. Por eso Dios te está trayendo ahora, en este día, para que tú puedas tomar resolución en tu vida y tú puedas arrepentirte de tu pecado, clamarle al Señor que te salve de esa condenación eterna, porque seguramente, no sé en qué tiempo será, pero la muerte vas a experimentar y estarás en un lugar que no será nada grato, y ese lugar es el infierno. Yo no quiero que tú estés allí, pero sabes que no puedo hacer nada por ti, más de lo que estoy haciendo ahora. El único que puede hacer algo por ti eres tú mismo. Tú eres el único que puede tomar una decisión ahora y decirle al Señor que quieres experimentar su presencia, pero para eso tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que decirle que te salve. Tienes que clamar que el Señor Jesucristo pueda ser el que redima tu vida, el que lave con su sangre tu pecado. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita.